Estaba yo el otro día mojando el agua y quemando el fuego, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de 300, el origen de un imperio. Empezamos con un pequeño recordatorio sobre el final de la anterior película y vemos cómo tras la caída de Leónidas y los 300 espartanos, Jerjes arrasa Atenas y Grecia depende únicamente de una pequeña flota de soldados que le planta cara a los persas a través del mar Egeo. Además también podemos ver a Cersei liderando a los espartanos hacia la batalla. Pero antes de seguir tenemos que retroceder 10 años, concretamente cuando los persas intentaron conquistar Grecia liderados por el rey Darío, el cual tras un contraataque por parte de un ateniense llamado Temístocles, que va a ser el protagonista de la película, es herido por una flecha lanzada por él mismo, provocando así la retirada de los persas y la muerte de su rey. Pero su hijo Jerjes, que lo presenció todo, se encabronó bastante con Grecia y con la ayuda de Artemisia, que básicamente era la segunda al mando, iniciaron un segundo intento de conquista que en esencia sería el que vimos en la anterior entrega y que también será el núcleo principal de esta. Y a estas alturas me imagino que ya habréis notado que el aspecto de Jerjes no se parece mucho al que vimos, y es que al parecer como tras la derrota contra los griegos se les hundió bastante la moral, Artemisia decidió mandar a Jerjes al desierto para que volviese convertido en un dios. Y curiosamente salió bien, porque en vez de morir deshidratado, que sería lo más normal, encontró una cueva con ermitaños que tenía una fuente. Pero no con agua, sino con uranio 235, porque el tío entra normal y de repente sale calvo, con los ojos brillantes, midiendo 2 metros de altura y con la voz del anticristo, como si fuera un supermutante cani básicamente. Pero esto, pese a que ya os digo yo que históricamente es una fumada criminal, de cara a la película le da ese toque místico con el cual los persas empezaron a adorarlo como un dios. Entonces a partir de ese momento empieza la guerra contra Grecia y el resto ya lo sabéis. En cuanto corre la noticia, los atenienses discuten sobre una posible negociación con Jerjes, pero Temístocles, que es un héroe muy respetado, se niega a negociar y se va a buscar ayuda a Esparta. Pero como por aquel entonces Leónidas iba camino a las Termópilas y los éforos le prohibieron ir a la guerra, pues Cersei se niega a ayudar. Y en la siguiente escena nos presentan un poco por encima al antagonista de la historia, que como bien dije antes se llama Artemisia y es una griega que cuando era pequeña perdió a toda su familia a manos de los hoplitas, y tras muchísimas penurias fue rescatada por el mensajero de la otra película y entrenada para ser una guerrera. Y como le tiene bastante rencor a los griegos por lo sucedido, pues su sueño es el de arrasar Grecia. La excusa para soltarnos todo esto de golpe es que uno de los hombres de Temístocles se infiltró en su barco y de alguna manera milagrosa consiguió volver a tierra pese a que había tormenta y el tiempo de Grecia destaca por ser bastante malo. Pero bueno, habrá que creerse que es el mejor nadador del mundo. Y a todo esto, ¿por qué el mensajero tiene los ojos naranjas cuando la primera parte los tenía azulados? ¿También le metió un sorbito a la fuente de uranio o qué? Reanudando la trama, Temístocles inicia la campaña para resistir la invasión persa por el mar y como era de esperar tienen una desventaja numérica importantísima. Pero imitando la fórmula de la primera entrega, el protagonista es muy buen estratega y se aprovecha del entorno y las debilidades de los barcos persas para contrarrestar la diferencia numérica y así ganar los diferentes asaltos. Todo esto acompañado de unas escenas de acción similares a las ya conocidas, pero que inevitablemente se sienten más insípidas. Y aquí hay algo que no entiendo. ¿Por qué Artemisia, teniendo 100 veces más barcos que Temístocles, se dedica a atacar poco a poco y acumular derrotas constantemente? Coño, manda 200 barcos de golpe y por muy estratega que sea tu rival al final acabarás ganando. Es que no le veo sentido a lo que hace. En las Termópilas no quedaba más remedio porque era un desfiladero muy estrecho, pero en una batalla naval yo que sé, rodéalos, lleva parte de las tropas a tierra o haz algo diferente, pero no envíes flotillas a cuentagotas. Al final, después de la última victoria de los atenienses, los persas envían a un emisario porque Artemisia se quiere reunir con Temístocles en persona, así que este accede y al parecer la intención de la invasora es que, como da por hecho que van a ganar, quiere a Temístocles a su lado porque lo considera un buen estratega y sería un desperdicio que cayera en batalla. Entonces echan un polvete para celebrarlo, pero el protagonista le dice que no. Menudo pícaro el Temístocles. Primero se la tira y luego rechaza su propuesta. Al final va a ser verdad que es un buen estratega. En cualquier caso se lo llevan de vuelta a la costa y al día siguiente empieza el tercer asalto, pero en este caso los persas van con todo porque utilizan aceite y provocan un incendio que destruye la ya reducida flota ateniense. Aunque también tengo que decir que esta batalla tiene bastantes casualidades un poco forzadas, como por ejemplo que se carguen a uno con una lanza y explote todo el barco, o que poco después de un único flechazo revienten la flota de Temístocles. Para ser la batalla con la que los atenienses son derrotados, creo que la resolvieron demasiado rápido y dependiendo mucho de este tipo de casualidades. Pero bueno, el asunto es que tal y como acabáis de ver, esta vez fueron los persas los que ganaron. Y otra cosa más, se suponía que estaban haciendo un ataque a gran escala, pero por algún motivo Artemisia mató al colega de Temístocles a flechazos porque aparentemente lo vio desde 300 metros a lo lejos. Si estuvieran más cerca aún podría pensar que estaba molesta por haberse colado en su barco, pero a esa distancia y en medio de una batalla es imposible que haya visto algo. Y repito, si están usando aceite para acabar con toda la flota, no tiene mucho sentido ir específicamente a por un soldado a flechazos. No digo que todo esto esté mal, pero son escenas muy mejorables que si se hubiesen hecho de otra forma tendrían más sentido. Pero entre que son muy apresuradas y parecen un poco hechas porque sí, pues no me terminan de convencer. Paralelamente, Leónidas y los 300 cayeron ante los persas y Jerjes envió a Efialtes a Atenas para pedirles su rendición. Y como Temístocles sobrevivió milagrosamente,
milagrosamente, no sé por qué, ya que la explosión lo alcanzó de lleno y no tiene ni una sola herida, se va también a Atenas para recibirlo. Entonces, como la cosa está más bien jodida para los griegos, se va nuevamente a Esparta para ver si esta vez le prestan su flota y al menos puede seguir resistiendo. Pero sorpresa, porque Cersei, por algún motivo ilógico, le sigue diciendo que no los va a ayudar. Y esta parte me pareció absurda, porque vale que la primera vez tenía motivos para rechazarlo, ya que Leónidas estaba en las Termópilas y el consejo no les permitía ir a la guerra. Pero ahora, ¿cuál es la excusa? Esta mujer se pasó toda la primera película intentando convencer al consejo para que los espartanos fuesen a la guerra, y ahora que Temístocles le propone una alianza para combatir a aquellos que la dejaron viuda, le dice que no. Es que se está contradiciendo con el propósito inicial del personaje. Es como si de una película a otra le hubiesen dado la personalidad contraria. Básicamente lo está rechazando porque de repente no le sale de los ovarios ir a la guerra. Y lo peor de todo es que aún le echa en cara a Temístocles que los espartanos estuvieron muriendo porque él tenía el sueño de unificar Grecia. ¿Pero qué cojones estás diciendo, Cersei? Se murieron espartanos porque los persas están invadiendo tu país y el consejo nos permitió defenderos como Dios manda porque estaba comprado por el enemigo. No porque Temístocles tuviese un sueño. Si se murió Leónidas es porque estáis en guerra. Es que a quién se le ocurren estas tonterías. Y lo más lamentable es que al final de la película se cumple el puñetero cliché de siempre, con alguien que dice que no va a ayudar para que aparezca justo cuando más lo necesitan. Que por cierto, ya nos lo spoilearon en el epílogo de la primera película y en el prólogo de esta. O sea que aparte de idiotizar un personaje y crear una escena ridícula, ni siquiera nos va a pillar por sorpresa. Lo que le hicieron a este personaje es imperdonable. Pasó de ser una reina estratega que logró desmantelar a Terón para que Esparta fuese a la guerra, y aquí está contradiciéndose cada 5 minutos y diciendo estupideces que no tienen ningún sentido. Enhorabuena al responsable. Siguiendo con la trama, tal y como vimos al inicio, los persas llegan a Atenas y la arrasan por completo. Entonces, cuando les llega la noticia de que Temístocles sigue vivo y aún conserva un puñado de barcos, se demuestra que Artemisia es la que realmente dirige el cotarro, porque aunque no sea la líder, se ve que Jerjes apenas tiene poder sobre ella, y esta se va por el protagonista una última vez, aún sin haber recibido el permiso de su rey. Y aquí hay dos sinsentidos. El primero es que en cierto punto estos dos tienen una discusión porque Artemisia fue una insolente y le dijo que le plantó fuego a lo único que tenía valor en Grecia. Sin embargo, cuando nos la presentaron como villana, dejaron bien clarito que su sueño era arrasar Grecia. Lo de conquistarla es lo de menos, ella solo quiere destruirla. Y claro, como comprenderéis, esto se contradice con lo que le acaba de decir a Jerjes. Y lo segundo que no tiene sentido es que tras haber ganado a Temístocles, no se hayan molestado en comprobar los cuerpos, la costa o directamente invadir Grecia desde esa zona. Es más, ¿para qué provocan una batalla naval en el mar Egeo si luego van a invadir el país por otro sitio? Es como si tienes un examen de geografía y te pones a estudiar inglés. Es que tío, parece que hacen las cosas de cualquier manera. En fin, ya en la etapa final Temístocles y Artemisia se enfrentan por última vez y la derrota de los atenienses es inevitable. Así que hacen un último ataque y el protagonista va en caballo de barco en barco para enfrentarse a la villana. Que bueno, supongo que lo hicieron para darle emoción, pero lo del caballo fue bastante gratuito. Entonces estos dos tienen un duelo que termina en empate y mira tú qué cosa tan inesperada. De repente aparece Cersei con una flota de espartanos para ayudar justo en el último momento. ¡Guau! Esto no se lo esperaba nadie. No es para nada uno de los clichés más saturados del cine. Desde luego fue un giro de guión súper inesperado que favoreció muchísimo a la película. Pues eso, que Temístocles acaba matando a Artemisia, pese a que la quería dejar escapar, y finalmente, junto con la ayuda de los espartanos, hacen un contraataque contra los persas. Que me imagino que los habrán derrotado, porque la película termina aquí y no se llega a saber quién gana. La secuela de 300 la recordaba más floja en su día, pero ahora que la vuelvo a ver me doy cuenta de que en realidad es bastante mediocre. El guión es muy cutre y está lleno de conveniencias y errores, sobre todo ya tirando al final, con las decisiones estúpidas de Artemisia y los sinsentidos de Cersei, que la verdad es que arruinan muchísimo al personaje. Del mismo modo, la estructura del largometraje es una copia de peor calidad de la primera parte con imitaciones que se quedan a medio camino, como por ejemplo la cámara lenta, la violencia, las criaturas raras hechas con CGI, el hijo del segundo al mando yendo a la guerra para que nos haga reflexionar sobre su compromiso con Grecia pese a ser muy joven, el villano intentando convencer al protagonista para que se una a ellos. Prácticamente es una copia de 300 pero en el mar y peor en casi todo. Es más, las batallas navales, aunque algunas de ellas son decentes, no entretienen tanto como la de las Termópilas. Y en cuanto a los atenienses, desde luego no le llegan ni a la suela de los zapatos a los espartanos. En la primera película eran guerreros implacables con un nivel de disciplina nunca visto. En cambio aquí son campesinos armados que más o menos se las apañan, pero al no tener esa actitud espartana se sienten demasiado genéricos. Vamos, que no tienen nada por lo que destacar. Y esto me hace preguntarme una cosa. ¿Por qué hay tan pocos atenienses defendiendo Grecia? En la primera película teníamos la excusa de que el consejo espartano no le dio permiso a Leónidas para ir a la guerra, por lo tanto hizo la jugada de irse de paseo y con los 300 soldados defendió las Termópilas. Pero aquí no tienen justificación. ¿Me estás diciendo que en todo Atenas y las polis de los alrededores solo fueron capaces de reunir 4 barcos mal montados para defenderse de los persas? Venga ya, hombre. A lo mejor si explicasen que el país está en guerra en muchísimos puntos, pues se podría entender. Pero aun con esas, no le veo sentido a que una vez más tengan una diferencia numérica tan exagerada. Y lo peor es que justo al final aparece una flota griega acompañada
acompañando a la espartana. ¿Dónde coño estuvieron todo este tiempo? Es que me da la sensación de que toda esta tontería la hicieron únicamente para que pareciese que Temístocles iba a perder y que al final apareciesen todos para ayudar. Pero tal y como dije antes, es un cliché saturadísimo y para colmo le quita sentido a la historia. Los personajes también tuvieron una desmejora, porque por ejemplo, Temístocles, aun cumpliendo con su papel, es muy inferior a Leónidas, que a este sí que se le recuerda con el paso de los años. Cersei ya dije que está helada sin ningún motivo. Jerjes ya no se ve tan imponente como antes. Y Artemisia por suerte es la única excepción, ya que en este caso tenemos una buena villana con carisma que supo estar a la altura. Aunque ese romance raro que tiene con Temístocles no me lo termino de tragar. El ritmo de la historia es demasiado rápido, aunque esto puede ser por el vértigo que da el haber omitido gran parte de las escenas a cámara lenta, porque en 300 si pusiesen todo a ritmo normal, la peli duraría unos 45 minutos. Pero bromas aparte, en esta secuela pasa todo rapidísimo. A lo mejor en una escena están planificando una estrategia y en la siguiente ya están en una batalla naval. Nos dan a entender que Temístocles está muerto y 5 segundos después está en Atenas y luego en Esparta, como si fuese el vecino de al lado. No sé, colega, tómatelo con un poco más de calma, que parece que tenías prisa por terminar la película. La fidelidad histórica una vez más se la pasan por el forro, exagerando acontecimientos, mitificando personajes y un largo etcétera. No sé cuál de las dos películas lo habrá hecho peor, pero bueno, en este caso nos dan a entender que Jerjes era un mutante, así que la cosa está reñida. Sorprendentemente hubo mucha gente que no se enteró de la existencia de esta entrega, quizás porque salió 8 años después o porque tuvo poca aceptación, pero el caso es que esto demuestra lo mediocre que es, porque 300, independientemente de que te guste o no, es recordada por todo el mundo, pero el origen de un imperio, solo con el hecho de que haya gente que no sabe ni que existe, ya se deja en evidencia el bajón de calidad. La banda sonora por suerte es un poco mejor, aunque la música que pusieron en los créditos no pega ni con cola, pero bueno, no es la primera vez que pasa, así que doy por hecho que es una moda estúpida entre los directores de Hollywood. Y ya para terminar, lo que me pareció sin duda lo peor de todo fue el espantoso CGI que utilizaron. Yo no sé cómo coño es posible que una película que se hizo 8 años después con casi el doble de presupuesto tenga unos efectos visuales tan ridículamente espantosos y exagerados. Es como que quisieron hacer la película súper violenta para impresionar y en vez de lograrlo lo que hicieron fue que diera vergüenza ajena. Porque en serio, tener estos efectos en 2014 es lamentable. Sin duda este es de los peores CGI que vi en años. No voy a enseñar nada excesivamente violento porque ya sabéis que esta plataforma es más delicada que un papel. Pero vamos, que si miráis la película por vosotros mismos, fijaos en los chorros de sangre y todas las escenas de batalla, porque son absurdas. Deberían llamarle 300 el origen de un improperio, porque cada vez que veo este CGI me dan ganas de soltarlos por docenas. Es más, ¿a qué viene lo del origen de un imperio? Si lo único que vemos son batallas navales y ejércitos debilitándose. Entiendo que si lo hubiesen llamado 302 se parecería un poco a la secuela de los Dálmatas, pero no sé, habría quedado mejor un mar de sangre, la caída de Atenas o algo del estilo. En fin, la secuela de 300 es considerablemente peor que la primera y se siente como una versión barata que envejeció fatal. No sé si la ausencia de Snyder como director influyó algo, pero lo que está claro es que la primera se recordó mejor con el paso de los años. Y como esta pasó sin pena ni gloria, nunca se llegó a rodar la tercera parte que le pondría fin a la tiranía de Jerjes y su intento por conquistar Grecia.